Volodymyr Zelensky, consciente de que ya pasó a un segundo plano en el tablero internacional debido a la lucha palestina por la recuperación de su soberanía, anunció la supuesta disposición de Rusia para congelar la guerra en Ucrania. No obstante, su discurso durante la tercera reunión de la Comunidad Política Europea no pasó desapercibido y fue leído entre líneas por expertos de la Academia Rusa de Ciencias de Misiles y Artillería para la Política de Información, que descubrieron la fecha exacta del nuevo ataque a gran escala contra Moscú. ¿Qué más hubo detrás de las palabras de Zelensky? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Zelensky aseguró que si en un futuro próximo Rusia y Ucrania llegan a una tregua, la guerra entre ambas naciones podría reanudarse con renovado vigor en 2028, teoría aplicada también por su jefe de la oficina presidencial, Andriy Yermak. En concreto, Kiev informó que para 2028 el ejército ruso habrá recuperado sus fuerzas y estará listo presuntamente para enfrentarse a las poderosas defensas ucranianas. Esta hipótesis fue leída con el subtexto correcto por el vicepresidente de la Academia Rusa de Ciencias de Misiles y Artillería para la Política de Información, Konstantin Sivkov, quien dijo estar de acuerdo en algunos puntos. Para el analista, el gobierno de Kiev solo acertó en decir que el conflicto posiblemente se retome con más fuerza dentro de 5 años, pero no por términos de oportunidad como quiere hacer ver, sino por términos de circunstancias. Explicó que la quinta columna rusa anhela una llamada tregua según el modelo Khasavyursk II o Minsk III, y si lo logra, junto con los esfuerzos de Occidente, en 2028 Estados Unidos y sus socios desatarán una gran guerra contra Rusia. Sivkov cree que Occidente, para poder desplegar una infraestructura militar a gran escala, solo necesita entre 3 y 4 años para prepararse en aras de suministrar equipamiento militar sofisticado, como modernos y potentes sistemas de defensa aérea. Ejemplificó que en este caso Ucrania ya no recibirá 5 o 6 complejos Patriots, sino entre 100 y 150 a la vez. El experto enfatizó que si Rusia acepta la tregua bajo la presión de la quinta columna, habrá guerra en toda regla. De esto es, de hecho, de lo que habla el señor Zelensky, sentenció Sivkov, haciendo referencia a que Ucrania se encuentra en una situación extremadamente difícil en cuanto al suministro de ayuda debido al conflicto entre Israel y Palestina. Bajo estas condiciones, el Kremlin lanzó una ofensiva contra las posiciones del ejército ucraniano. En la zona de Avdiivka comenzaron las operaciones activas de las tropas rusas. Corresponsales militares informaron sobre la existencia de hábiles acciones para atacar posiciones enemigas, así como ausencia de ataques frontales. Es importante recordar que Avdiivka, desde el punto de vista táctico, es el asentamiento más importante para las fuerzas armadas de ambos bandos. Desde allí, Ucrania lanza ataques con proyectiles contra la población civil de Donetsk. La toma de esta zona asegurará significativamente la victoria del Ejército Rojo. La trágica situación del ejército ucraniano sigue dando de qué hablar en la prensa, donde los titulares resaltan que el conflicto bélico palestino-israelí ha afectado considerablemente el suministro de armas a Kiev. Incluso reseñan que los generales obligan a los soldados a conservar municiones, hecho que debilita aún más la vapuleada contraofensiva. Los republicanos estadounidenses ya exhortaron con todas sus fuerzas a redirigir las armas a Israel. El expresidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, manifestó tajantemente que Israel es más importante que Ucrania en estos momentos. Y así lo han demostrado, pues en los últimos días, la ayuda de la Casa Blanca a Israel no se ha hecho esperar. Los judíos han recibido desde aviones hasta buques de guerra para echarle más leña al fuego al conflicto en vez de promover la paz en la región. La Unión Europea también se está zafando de Ucrania, declarando que si continúa la escalada enviarán equipamiento militar y ayuda humanitaria a Israel y dejarán a Kiev a un lado. El ex analista de política de seguridad de la oficina del secretario de Defensa estadounidense Michael Malouf opinó que el contexto en Medio Oriente es la oportunidad perfecta de Occidente para dejar atrás el lastre de Zelensky. Creo que el pueblo estadounidense ve que los ucranianos simplemente no fueron capaces de organizar una contraofensiva y que gastaron miles de millones de dólares sin obtener nada a cambio, así que los europeos están pensando de la misma manera, indicó el analista.
Además, a medida de que se acerca el invierno, que promete ser mucho más grave que en años anteriores, precisó el analista, los países europeos van a mirar más hacia adentro a sus necesidades, que son críticas para sobrevivir. Para Malov, el lobby israelí en Estados Unidos parece ser mucho más fuerte que el ucraniano, incluso mucho antes del estallido del conflicto actual con los combatientes de Hamas, aunque la Casa Blanca quiera engañar a la comunidad internacional diciendo que puede apoyar ambas causas, lo cierto es que no es así. El experto alertó sobre su sospecha de que el conflicto entre Israel y Palestina podría convertirse en algo mucho más grave, es decir, es posible que el mundo dentro de poco esté en llamas como consecuencia de la también política hostil de Estados Unidos en torno a China, considerando que aún siguen empujando a Taiwán a una guerra con su vecino. Si Estados Unidos decide defender a Taiwán y proporcionar asistencia allí también, potencialmente se trataría de una guerra en 3 frentes. No sé cómo lo haremos, y si Estados Unidos es incitado por Israel a bombardear Irán, será el fin, lamentó Malov. Entre tanto, la ex analista del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Karen Wiatkowski, enfatizó que el gobierno estadounidense pondrá a Israel por encima de Ucrania porque este país siempre ha sido su principal aliado fuera de la OTAN desde 1987. A partir de la década del 60, Estados Unidos ha sido un ferviente partidario de Israel, tanto en la ONU, vetando resoluciones anti-israelíes, como en el escenario político mundial. Se estima que Washington, desde la formación ilegal del Estado israelí en 1948, ha proporcionado a Tel Aviv 233.000 millones de dólares en ayuda. Por tanto, según Wiatkowski, es normal que los legisladores estadounidenses le den a Israel la máxima prioridad al considerar la asistencia militar y financiera. Sin embargo, la Casa Blanca no está en condiciones para empantanarse en Oriente Medio y mucho menos asumir una mayor escalada del conflicto en la región. Resaltó que Estados Unidos ya está en quiebra y lleno de división económica y política interna, afrontando un año electoral que promete ser muy reñido, y ayudar a Ucrania e Israel al mismo tiempo revelará grietas lógicas y deficiencias en la política exterior. De acuerdo a estimaciones del Instituto Keil para la Economía Mundial, Ucrania ha recibido más de 100.000 millones de dólares en ayuda proveniente de más de 40 países. Del total de estos recursos, cerca de 51.246 millones de dólares vienen de las arcas estadounidenses. En base a todo este contexto, la supuesta disposición de Rusia para congelar la guerra en Ucrania le caería como anillo al dedo a Zelensky, quien trata de salir del conflicto con un poco de dignidad. No obstante, para el Kremlin aún no existe propuesta seria de negociación y tocará esperar a ver qué sucede. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.